Les saludo, queridos hermanos y hermanas, en esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda para poder estudiar su preciosa palabra. Hoy día es un formato diferente, ya que ayer miércoles, que correspondía a nuestra enseñanza como de costumbre, en los días miércoles, no pudimos hacerlo porque tuvimos otra actividad especial como iglesia en este tiempo. Así que no quiero atrasarme con nuestra enseñanza del libro de Ruth, por lo tanto, igual voy a grabar este mensaje para que usted pueda seguir el hilo que corresponde a la entrega de nuestros apuntes, de nuestros devocionales, equivalente también al mensaje, la predicación que estoy entregando los días que corresponden. Así que el mensaje, la enseñanza bíblica para hoy día jueves 15 de octubre es la que corresponde a la conclusión de estos primeros cinco versículos del libro de Ruth capítulo 1, que hemos titulado a manera de mensaje, de devocional: El pasto es más verde. Así que nuestro texto para leer y estudiar es Ruth capítulo 1, versículos 1 hasta el 5. Y hoy día ya nos corresponde ver el último punto de nuestro bosquejo, que serían las consecuencias. Y aquí en esta última parte de este texto, de este párrafo, de los primeros 5 versículos, nos encontramos con algunas de las consecuencias de las decisiones de Elimelech, como también creemos de sus hijos y de su esposa Noemí. Voy a compartir lo que es nuestra visual. Dice acá, entonces, un Dios redentor, el libro de Ruth. Recuerde, queridos hermanos y hermanas, que el propósito de poder estudiar este libro es descubrir al Dios redentor que escribe esta historia. Recuerde que más allá de quién es el autor humano, de quienes incluso son los protagonistas o los personajes de esta bella historia de amor y de redención, es Dios mismo quien se ha autorrevelado. Es Dios mismo quien ha manifestado en cada libro de las Escrituras, ha revelado su carácter, ha mostrado sus obras respecto a nosotros, sus criaturas, los seres humanos. Por lo tanto, cuando Dios eh, pretende y decide dejar no solamente para su pueblo específico, en ese momento Israel, el libro de Ruth en el Antiguo Testamento, o en el Tanakh, como ellos le llamaban, sino que también Dios ha decidido y ha querido preservar este libro histórico para nosotros, para la iglesia de estos 2000 años, es porque este libro cumple un propósito en su deseo de revelarse a sí mismo, a su pueblo y también a nosotros, su pueblo del nuevo pacto. ¿Y qué creemos que es lo que Dios quiere revelar, mostrar y manifestar acá para el pueblo de todas sus edades? Es que Él es un Dios redentor. Y esta historia real, verídica, esta historia que está ubicada en el tiempo, en el espacio, en un lugar geográfico, en un momento histórico de Israel, como dice el versículo 1, Dios quiere mostrarnos por medio de estos personajes su plan de redención. Y quiere que miremos, por lo tanto, más allá de estos protagonistas, quiere que miremos a Él en su carácter de gracia, de amor y en su obra de redención para nosotros. Así que recuerde que hemos titulado estos primeros 5 versículos: El pasto es más verde. Eh, Tomando un poco esta idea de este mito, de este refrán popular que ya lo hemos descrito en las primeras partes de este estudio. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así en la palabra de Dios: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra.
Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. ¿Ya? Recuerde este proceso o este progreso donde él fue a morar, es decir, el propósito de esta familia era ir de manera temporal para escapar del hambre, de la escasez que estaban viviendo ahí en su tierra natal de Belén Efrata. Versículo 2, el nombre de aquel varón, y aquí nos presenta a los personajes, era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Recuerde que Belén Efrata tiene este nombre conocido desde la antigüedad para este sector, esta aldea que está muy cerca de lo que posteriormente sería Jerusalén. Llegaron pues esta familia de 4 integrantes, llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Recordemos que, como ya hemos visto, tanto la tierra de Moab como sus habitantes eran un pueblo pagano, idólatra, y eran un pueblo que Dios había establecido en la ley de Moisés, como lo dice Deuteronomio capítulo 23, que ellos no podían en su naturaleza, digamos, habitar o pertenecer al pueblo de Israel, salvo que obviamente ellos se hiciesen judíos adoptando la religión del antiguo pacto y sus costumbres, obviamente. Y aquí vemos la segunda parte, se quedaron allí. Y esta frase significa que al final su visita no fue temporal, sino que fue más permanente de lo que da a entender en versículo 1. Versículos 3 y 4. Murió Elimelech, es decir, temprano aquí en la narrativa del autor de Ruth ya da la sentencia. Elimelech murió, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, recuerde Malón y Kelión, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, es decir, mujeres gentiles, paganas, como también lo podemos ver ahí en la conversación que tiene posteriormente Noemí con las 2 moabitas, con Orfa y con Ruth. Y el nombre de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra mujer moabita era Ruth. Y aquí ya tenemos el final del progreso descendente, de decadencia, como era típico de los jueces, y habitaron allí unos 10 años. Es decir, este viaje que era temporal para escapar de la hambruna, finalmente se transformó en vivir aproximadamente 10 años. Y versículo 5, con el cual queremos culminar hoy día, donde nos muestra las consecuencias de lo que comienza ya en el versículo 1 y 2. No solamente murió el padre Elimelech, sino que también murieron también los dos, Malón y Kelión. Es decir, murieron estos 2 muchachos o hijos varones. ¿Y qué es lo que sucede? Que ocurre como consecuencia de la muerte de Elimelech y de sus 2 hijos. Obviamente la esposa, la madre, queda así desamparada. Es decir, Noemí, la mujer, queda desamparada, sin el amparo, sin el abrigo, sin la protección y sin la provisión de su esposo y de sus 2 hijos varones. Este es un desamparo que podríamos imaginar. Es decir, si esto sucediera en nuestros tiempos, ya pondría en una situación muy vulnerable a cualquier mujer, cualquier esposa y cualquier madre. Y no hablo necesariamente de una vulnerabilidad económica o material, sino emocional. Imagínese lo que significa ya para una viuda eh, no estar con su esposo y además perder a sus 2 hijos varones. Así que aquí culminamos esta sección de estudios del primer párrafo, es decir, de manera natural aquí encontramos una sección, encontramos un texto que comienza en el versículo 1 y termina en el versículo 5. Recordemos entonces el bosquejo de este párrafo del capítulo 1. El pasto es más verde para que podamos traer a nuestra vida actual lo que probablemente sucedió de una manera coloquial, es decir, siempre en nuestra naturaleza humana, generalmente, vemos o consideramos que el
pasto, el vecino es más verde, o que es una metáfora. Es decir, que siempre la vida de los que me rodean es más fructífera, es mejor, es más cómoda, etcétera. Y hay 4 puntos: la crisis, los personajes, el compromiso y las consecuencias. Ya consideramos la crisis que se encuentra en el versículo 1, que de por sí ya vivir en el tiempo que gobernaban los jueces, ya en sí mismo era un tiempo crítico, desde la perspectiva moral, la perspectiva política, social, cultural, etcétera. Ya lo hemos explicado. Además, el autor nos introduce a estos 4 personajes, más las 2 moabitas, y ya hicimos un estudio de lo que significaban sus nombres, o de las traducciones de su nombre, qué implicaciones podría tener esto, quiénes son, las relaciones entre ellos, de dónde vienen. Incluso fuimos un poquito más allá, interconectando esta historia de Ruth con lo que nos informa también la misma escritura, qué significaba venir de Moab o habitar en Moab, que es lo que nos habla la ley respecto a los moabitas, que es lo que nos habla la misma historia, es decir, cuál fue la relación tensa y bélica, distante entre los moabitas y los israelitas. Incluso fuimos más allá, incluso el origen, porque son familiares, ¿verdad? Es decir, los moabitas como los amonitas vienen del linaje de Lot, que era familiar del mismo Abraham, el padre de toda la nación de Israel. Así que aquí hay muchas conexiones que hicimos y podríamos seguir haciendo. Ahora, cuando estos personajes, y yo creo que específicamente el patriarca, que es Elimelech, que viene de una familia principal, de una familia probablemente gobernante, si entendemos que esto significa principal más allá de ser una familia acomodada, eh, el hecho de venir de una familia principal que habitaban ellos desde los tiempos de Caleb y de su esposa Efrata, que ellos eran una familia importante, principal, que al igual que vos, que son familiares, se esperaría mucho más de ellos en tiempos de crisis. Ahora, estas decisiones que ellos toman de irse de la tierra de la promesa, que es Belén, que es parte de la tierra prometida, independiente de las crisis que podrían haber existido, habían mandatos y promesas respecto a vivir en esta tierra, a conquistarla y finalmente hacer cultura, habitar en esta tierra prometida. Pero ellos toman la decisión de irse. Si es justificable o no, ya lo hemos estudiado y cada uno podrá sacar sus conclusiones en base al texto. Pero ellos deciden irse a un lugar pagano, idólatra, y hacen compromisos. Ellos hacen concesiones, conceden principios que ellos como israelitas deberían haber tenido, deberían haber aprendido y deberían haber guardado y obedecido. Así que ya hemos visto el tema de los compromisos que ellos toman y las concesiones. Y hoy día ya queremos terminar con las consecuencias, con la conclusión de este texto. Voy a dejar de compartir ahí nuestra visual para poder enfocarnos ya en nuestros apuntes, los apuntes que yo ya le entregué a ustedes, ¿ya? Que deberían estar estudiando hoy día o mañana viernes, eh, dependiendo del día de su tiempo familiar. Las consecuencias. El pasto más verde, dice uno de los autores que he consultado, en este caso Stephen Davey, dice, el pasto más verde te puede llevar al cementerio. Eh, yo sé que son maneras coloquiales, populares de poder ilustrar, pero que nos llevan de manera más gráfica a estas realidades y verdades espirituales. Recuerde, sucedió con Lot. Lot buscando el pasto más verde, literalmente buscando las tierras más verdes para el pastoreo de sus animales, finalmente llevó al cementerio a su propia esposa, después del juicio de Sodoma y Gomorra.
Y así para tantos otros que hemos visto. De hecho, en la parábola del hijo pródigo, él buscando el pasto más verde lejos de un pasto que ya era sumamente verde en el hogar de su padre, lo lleva casi al cementerio, tanto físico como espiritual. De hecho, él perdió toda dignidad en la tierra distante, lejana que él se fue. Así que efectivamente el pasto más verde te puede llevar al cementerio, a la muerte, a la perdición. ¿Qué es lo que sucedió aquí en el caso de Elimelech? Elimelech no muere en la tierra de la promesa, que es Belén. Elimelech muere en una tierra pagana. Y no solamente Elimelech, sino que también sus dos hijos varones, Malón y Kelión. Y así lo dice em, de manera muy repentina, es decir, el autor quiere, eh, quiere evitarse eh, todo un círculo, es decir, explicarnos si estuvieron enfermos, si fue un asalto, si fue un accidente. No, él va directo al grano, porque quiere unir rápidamente la crisis de los primeros versículos con las consecuencias, los compromisos, las consecuencias que vemos en los versículos 3 y 5. No hay mucha explicación, simplemente quiere dejar establecido que ellos murieron. Ahora, estudiando, hay muchos académicos, eruditos, tanto judíos, que estudian el Antiguo Testamento, entienden eh, eh, la lengua original acá, el hebreo, y también comentaristas cristianos del Antiguo Testamento, ellos creen y concluyen que la muerte del marido de Noemi y sus hijos fue un juicio divino por sus acciones de incredulidad. Ahora, usted puede llegar a esa conclusión o no, eh, pero incluso tenemos algo muy similar en el Nuevo Testamento. Yo les puse ahí en nuestro texto, en Corintios 11:30, el apóstol Pablo dice que muchos de los creyentes de la iglesia de Corinto murieron, durmieron, es decir, murieron, perdieron su vida por participar de la cena del Señor con pecado en sus vidas. No de la manera que Pablo había mandado y el mismo Señor había mandado al final de los evangelios. Así que efectivamente la muerte de muchos hombres en el antiguo pacto, como también en el nuevo, viene como consecuencia directa de hechos o decisiones de incredulidad y desobediencia. Y es innegable que lo que vemos acá, el autor, vuelvo a repetir, se evita toda una historia entre medio, no nos quiere distraer con lo que sucede durante esos 10 años, ni por qué murieron, las consecuencias naturales, sino que ellos viajan y es en la tierra de Moab, donde ellos decidieron ir, es que ellos mueren. No pasemos por alto también el hecho de que los hijos de Elimelech desobedecieron a Dios. Ellos, si hubiesen sido de alguna manera se hubiesen sometido a su padre mientras estaba vivo, pero si hubiesen sido israelitas de corazón, circuncisos de corazón, ellos podrían haber regresado con su madre a Belén, pero no, ellos se quedan ahí. Además, no regresan con el cuerpo de su padre, como era la costumbre, para sepultarlo en la tierra de sus ancestros. Además, ellos toman mujeres gentiles con un trasfondo pagano, idólatra, por lo que vemos después lo que las mismas palabras de Noemí cuando dice, regresen, vayan a sus padres, a sus dioses. Ellos no obedecieron la ley de Dios ni la voluntad de Dios. Así que sus muertes prematuras fueron juicios por haberse asimilado, por haber hecho concesiones y haber adoptado el estilo de vida y la cultura pagana de Moab. Ahora, esto no solamente lo encontramos en la ley, en el Antiguo Testamento, sino que hay mandatos similares para los creyentes del Nuevo Pacto. Eso lo encontramos en Corintios capítulo 6. Está ahí en su texto enviado. Si nosotros no podemos unirnos en un yugo desigual con el mundo. Y ustedes saben que la relación más cercana, más íntima, eh, es en este caso una relación romántica, una relación de noviazgo y finalmente una relación de matrimonio, es decir, tanto
el Antiguo como el Nuevo Testamento nos indican claramente que los creyentes no debemos asimilar, no debemos relacionarnos de maneras cercanas o íntimas, ¿verdad? Como lo hicieron los hijos de Elimelech con estas dos mujeres moabitas. O sea, usted puede hacerlo, pero las consecuencias, las concesiones, los compromisos y las consecuencias obviamente van a ser su responsabilidad. También lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versos 15 al 17, cuando dice, no amemos al mundo, ni este sistema, ni las cosas, los principios, los valores que el mundo tiene. ¿Ya? Todo esto pasará, pero aquellos que creen van a permanecer. Así que aquí tenemos de manera muy drástica y muy brutal las consecuencias. Y las consecuencias es, la consecuencia final para estos tres varones es la muerte. Y hay otra consecuencia que termina aquí en el versículo 5, que es Noemí queda prácticamente sola, es decir, desamparada de sus dos hijos y de su marido. Podríamos seguir poniendo el dedo sobre la llaga ahí en la vida de Noemí, pero yo creo que esto ya es bien decidor, es bien elocuente. Son consecuencias terribles. La muerte, la viudez, el desamparo, el quedar solo o sola, producto de la muerte de aquellos que más amamos, siempre es la peor consecuencia. Ahora, mm, voy a las conclusiones, ¿ya? A las conclusiones y después voy a compartir algo que tengo para ustedes. Y aquí hay cuatro observaciones, es decir, como conclusión podemos observar cuatro principios que surgen a partir de esta escena, esta primera escena, en donde hemos visto a este hombre, este patriarca, trasladarse a lo que él creía que era el pasto más verde para proveer alimento a su familia y no esperar, ni confiar, ni depender en Dios y sus promesas para ellos como israelitas. Así que hay cuatro observaciones que usted también las tiene en sus apuntes. Voy a leer las cuatro y después las voy a pasar a explicar. Primero, una mala decisión tiende a llevarnos a tomar más malas decisiones y de esta manera alejándonos cada vez más de los caminos de Dios. Un poco lo que sucede con este concepto de las mentiras, ¿verdad? Una mentira nos lleva a otra mentira y a otra mentira. Aquí es lo mismo, una mala decisión tiende a llevarnos a tomar más malas decisiones y esto obviamente nos va a alejar de los caminos de Dios. Y esto es lo que hemos ilustrado en estos primeros 5 versículos. Segundo, el ir en búsqueda del pasto más verde, en vez de buscar la voluntad de Dios, trae dolor y angustia como consecuencia. Y otra vez lo hemos ilustrado. Estas son observaciones que sacamos de la misma historia y del mismo texto. Cuando vamos en búsqueda del pasto más verde, en contraste, en dirección opuesta a buscar la voluntad de Dios, esto siempre nos va a traer dolor, angustia y otras calamidades más como consecuencia. Y como ya dije en los mensajes pasados, puede que a veces la voluntad de Dios nos está llevando o el pasto más verde sea la voluntad de Dios, ¿ya? Por eso esto no es un dogma, es lo que estamos sacando de esta historia y de estos versículos, ¿ya? Y que hemos visto con otros ejemplos, el ejemplo de Abraham cuando desciende a Egipto, el ejemplo de Lot cuando se va trasladando hacia Sodoma y Gomorra y últimamente en Lucas capítulo 15 el ejemplo del hijo pródigo. Así que cuando vamos en busca del pasto más verde, pero este pasto más verde está fuera, en oposición a la voluntad de Dios, nos va a traer sin ninguna duda dolor, angustia como consecuencia. Pueden ser más o menos, puede que no siempre nos lleve a una muerte física, pero sin duda nos va a traer dificultades. Número 3, la decisión de ir detrás del pasto más verde
puede tener mucho sentido para nosotros, pero el hecho de que tenga sentido para mí y que sea esa la voluntad de Dios son dos cosas totalmente distintas. Repito la observación número 3. La decisión de ir detrás del pasto más verde puede tener mucho sentido para ti, pero el que tenga sentido, el que tenga lógica para ti y que al mismo tiempo sea la voluntad de Dios, son dos cosas totalmente distintas. Y finalmente la cuarta observación, la escasez bajo la voluntad de Dios es mejor que la abundancia fuera de la voluntad de Dios. Y eso usted incluso le reto, le desafío que pueda encontrar algunos proverbios que también enseñan esto de manera más poética. Pero cuarta observación, la escasez bajo la voluntad de Dios es mejor que la abundancia fuera de la voluntad de Dios. Y aquí podríamos tener un ejemplo vívido, una ilustración en la vida de José en Egipto, no el padre del Señor, sino José, hijo de Jacob. Él vivió años de escasez como esclavo, como sirviente, posteriormente en la cárcel, pero lo vivió bajo la voluntad de Dios. Y eso fue mucho mejor que la abundancia fuera de la voluntad de Dios de tantos otros. ¿Ya? Así que aquí tenemos cuatro observaciones. En nuestros apuntes que yo le entregué hay una explicación para cada uno de ellos. Eh, Así que yo le invito a que pueda leer, a que pueda desarrollar también estas ideas. Em, bueno, número uno, a veces ya hemos tomado malas decisiones, como he desarrollado aquí en nuestro estudio. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hago con estas decisiones pasadas? Que a lo mejor no era creyente, o era mi vida vieja. ¿Significa que ya no hay nada que hacer? De ninguna manera. Para eso existe el camino que Dios ha provisto para aquellos que hemos tomado malas decisiones, decisiones que obviamente de rechazo a Cristo, de desobediencia a su palabra, nos llevaban a una muerte, a una eternidad sin Dios, a una condenación eterna. Pero siempre es posible arrepentirnos, confesar nuestros pecados, asumir la responsabilidad de estos y no echarle la culpa ni a Dios, ni al vecino, ni a mis padres, ni a la sociedad, ni a mi entorno, ni a mi educación. Arrepentirse y confesión significa asumir la responsabilidad de mis decisiones pasadas, pecaminosas, que deshonraban y no daban gloria a Dios, por una nueva vida de obediencia, de fe a Dios. Así que siempre hay esperanza. Em, bueno, efectivamente, cuando nos alejamos de la voluntad de Dios buscando el pasto más verde, van a venir consecuencias de angustia, de dolor mucho más grande. Eh, la decisión de ir detrás del pasto más verde puede que tenga mucho sentido para usted, pero no necesariamente esto significa que es la voluntad de Dios. Ahora, que dice aquí en nuestro texto, buscar un camino fuera de la voluntad de Dios puede tener mucho sentido económicamente, pero puede llevarla a la ruina espiritualmente. Ir tras el pasto más verde puede traerle progreso laboral o social, pero al mismo tiempo puede traerle retroceso familiar y espiritual. Y probablemente usted, si ya es adulto, ha vivido en carne propia estas decisiones de progreso, de lógica humana, material, laboral, pero nos hemos equivocado y no ha traído un retroceso. Así que la verdadera razón por la que vamos tras el pasto más verde y que generalmente tiene mucho sentido es porque nuestros corazones son egoístas y codiciosos. Esa es nuestra naturaleza humana. Y aún siendo creyentes, esa naturaleza sigue viviendo y luchando con la naturaleza divina que hemos heredado por creer en Cristo. Así que, ¿cuál es la solución? Que nuestras mentes, nuestro corazón, necesitan desesperadamente ser renovados y transformados.
Es decir, para ir dejando esta lógica del pasto más verde, de que la lógica materialista, egoísta, hedonista tenga más sentido, es porque nuestra razón necesita ser renovada día a día y debe ser renovada por el conocimiento de la palabra de Dios, como lo escribí ahí en Romanos 12, del 1 al 2. Necesitamos ser renovados y así conocer cuál es la voluntad de Dios. Debemos crecer en el conocimiento de Dios, como dice el apóstol Pedro en su despedida en la segunda carta que le escribió. El corazón de todos nuestros problemas es el problema de nuestro corazón. ¿Y cuál es? El pecado. Debido a nuestros corazones pecaminosos, la desobediencia, el dolor, la amargura y la muerte son una realidad ineludible, porque así es el corazón humano. Nuestro corazón no es bueno, no es benigno eh, antes, antes de llegar a la cruz de Cristo. No, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Preguntaba el profeta Jeremías. Ahora, si usted no cree lo que yo le digo, bueno, lea la misma palabra de Dios. Lea detenidamente la carta a los Romanos, capítulo 1, 2 y 3. Y Dios le va a mostrar en su misma palabra cuál es la condición del corazón, del centro de nuestra vida humana. Es perdido, es caído. Y la única esperanza es la que encontramos ahí en Romanos capítulo 4 y capítulo 5. Así que aquí vamos, ante esta mala noticia de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra muerte espiritual. Ante esta mala noticia resplandece la buena noticia del Evangelio. La muerte es el brutal recordatorio del pecado. Y esto, la muerte, nos llama a recordar el Evangelio, que en Jesús hay esperanza de perdón, salvación y vida eterna. Y hermanos, aquí obviamente, en estos primeros 5 versículos, no encontramos ni al Mesías ni a Cristo manifestado ni predicado, ni a la cruz, porque obviamente no estamos todavía en el Nuevo Testamento. Pero sí hemos aprendido nosotros en estos últimos años como iglesia, como enseñanza, que toda la escritura es la historia de la redención. Y todo el Antiguo Testamento, los 3 cuerpos del Antiguo Testamento, como lo dijo Cristo al final en Lucas capítulo 24, hablan de Él. Ahora, no necesariamente hablan de Él, de su persona o de sus hechos, pero sí nos habla de su evangelio, como lo dice también posteriormente en las cartas, las epístolas. Por lo tanto, ¿qué aspecto vemos aquí del evangelio en estos primeros 5 versículos? Bueno, vemos las malas noticias. Hermanos, cada vez que vemos el concepto de muerte y vemos la muerte en las escrituras, es Dios diciéndonos, hablándonos, revelándonos nuestra condición humana, que estamos muertos espiritualmente. Cada vez que encontramos la muerte en las escrituras, tanto antiguo como nuevo, ¿qué es lo que nos está gritando Dios? Este es tu destino final. Si no crees en Cristo, no te arrepientes. Es decir, la muerte de Limelec, de Malón y Kelión nos habla de nuestro propio destino, de nuestra propia muerte física, espiritual y eterna, a no ser que recurramos a las buenas noticias, al Evangelio, es decir, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Así que obviamente en estos primeros 5 versículos no podemos forzar el texto para decir, ahí está Cristo, pero sí está uno de los pilares del Evangelio. El hombre es pecador. El hombre va a morir como consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:12 o gran parte de Romanos capítulo 5 de ese segmento? Que la muerte entró al mundo por la desobediencia de Adán, entró al mundo por el pecado. Por lo tanto, la muerte es la paga del pecado, nos dice Romano, tanto capítulo 3 como capítulo 6. La muerte es la paga del pecado, es decir,
La muerte física, espiritual y eterna es la remuneración. Es lo que nos paga el pecado por vivirlo, por practicarlo y por ser parte de nuestra naturaleza. Así que obviamente estas muertes nos hablan de nuestra condición humana y de nuestro destino eterno, a no ser que vayamos desesperadamente a Cristo buscando perdón, a no ser que vayamos desesperadamente buscando perdón, salvación, rescate y redención. Así que obviamente en estas consecuencias podemos ver, encontrar el Evangelio y algunas de sus verdades. Por eso, para descubrir todas las verdades del Evangelio, tenemos que leer todo el Antiguo Testamento y, por supuesto, el Nuevo. Así que, ya terminando esto, lo que estamos viendo acá, Noemí aprendió esto de la manera más difícil. Un breve viaje se convirtió en una estadía de 10 años para ella y para su familia. 3 funerales y 3 tumbas frescas le hicieron entrar en razón, que debía abandonar esta tierra pagana fuera de la promesa y volver a Belén, la tierra de la promesa. Tal vez por primera vez en mucho tiempo ella se dio cuenta de cuán lejos estaba de su verdadera casa, de su propio hogar. Pero este no es el final de la historia, gracias a Dios. Y de la misma manera, la muerte no tiene por qué ser el final de nuestra historia. Esto es simplemente el preludio a un nuevo comienzo que ni siquiera ella podría llegar a imaginar en qué va a terminar, cuál va a ser el desenlace de esta historia que comienza trágicamente y oscuramente. Dios en su gracia. El otro día lo dijo un hermano, ¿verdad? Esta historia comienza mal y gracias a Dios que existe un versículo 6 y un capítulo 2, 3 y 4. Dios en su gracia va a tomar lo que queda de esta familia perdida en Moab y va a poner sus pies, los pies de ella, nuevamente sobre el camino correcto, junto con Ruth. Esto sin duda va a requerir fe, confianza y sumisión, que es lo que vamos a ver en los próximos capítulos y mensajes. Ruth y Noemí van a experimentar la gracia de Dios y van a volver a Belén, la casa del pan, en búsqueda de la bendición divina. Escuche bien, Dios es capaz de redimir o de rescatar los años perdidos, estos 10 años perdidos. Dios es capaz de redimir estas malas decisiones, pero solamente en aquellos que buscan a Dios de corazón. Dios es capaz de redimir años perdidos, vidas perdidas y malas decisiones solamente en aquellos que creen y confían en Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque para que tal como Ruth y Noemí, tal como ellas, podamos nosotros también disfrutar del favor y la comunión con Jesucristo, quien es nuestro Salvador, quien es también nuestro pariente redentor. Para aquellos que recibieron sus apuntes, yo les he compartido una última sección que se llama Pregunta, Responde, Conversa y Reflexiona. ¿Ya? Les escribí varias preguntas eh, para que ustedes se pongan en los zapatos de Noemí en este caso, ¿verdad? Si tú fueras Noemí, ¿qué habrías hecho? ¿Qué pensarías? ¿Qué decisiones te quedarías en Moab? ¿Tuvieses que regresado a Belén? ¿Qué pensamientos crees tú que pasaron por la mente de Noemí al fallecer su esposo y sus hijos? A lo mejor a ti te ha sucedido en parte esto. Bueno, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué sentimientos pudieron invadir el corazón de esta viuda, de esta mujer desamparada? Ahora ya de manera práctica y real, cuando tú te enfrentas a grandes problemas, que de hecho te has enfrentado a grandes problemas si ya eres una persona medianamente adulta, dime, ¿tú buscas a Dios, buscas su voluntad? ¿Te has rendido, te rindes ante las dificultades? ¿Has culpado a Dios de las consecuencias de tus decisiones? Por ejemplo, tomaste la decisión de unirte en yugo desigual y hoy día que estás teniendo problemas con tu esposo, con tu esposa,
¿Le echas la culpa a Dios, a otros? ¿Te has alejado del Señor y su iglesia por tomar malas decisiones? Ahora, todos los días nosotros debemos tomar decisiones en nuestro diario vivir, decisiones pequeñas, qué zapatos me pongo, eh, qué ropa me pongo, ¿cierto? Y otras veces hay que tomar decisiones importantes y trascendentes. Bueno, ¿cuándo hay que tomar estas decisiones importantes, trascendentes? ¿Qué haces tú antes de tomar decisiones? ¿Oras buscando a Dios o buscando dirección en oración antes de decidir? ¿Buscas información en las escrituras antes de decidir? Por ejemplo, si tienes que emprender un nuevo trabajo, un nuevo negocio, eh, ¿buscas en la escritura a ver si Dios te podría decir algo respecto a esto? O si tienes que cambiarte a otra comuna, a otro lugar, ¿buscas en la escritura a ver si Dios te muestra alguna dirección, algún principio bíblico sobre el cual tomar tus decisiones de estudio, de carrera, de noviazgo, de matrimonio? ¿Haces tus decisiones basadas en principios bíblicos o siguiendo tu corazón, tus instintos, lo que tú crees que es correcto, pero olvidando los principios bíblicos? Bueno, ahí te reto, te desafío a poder considerar estas decisiones. Así que, si Dios lo permite, este día sábado, domingo, vamos a estar descubriendo esta segunda parte del capítulo 1 de Ruth. Que el Señor te ayude a tomar decisiones correctas, guiadas por su palabra, por el Espíritu Santo en oración, y que, por supuesto, las consecuencias de estas buenas decisiones puedan traer bendición a tu vida. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Adiós.